Bien, daremos inicio a la cuarta semana de nuestro módulo de gestión y planificación financiera. El tema que habremos de tocar en esta cuarta semana es el financiamiento de la empresa en su segunda parte. La semana pasada vimos la primera parte de este tema, ahora vamos a tocar la segunda parte. Las metas que vamos a revisar esta semana son comprender cómo es que la política de dividendos va a determinar la distribución final de las utilidades de la empresa, y todo esto se hace a través de ver la relación entre la retención y el pago de dividendos en efectivo a los accionistas, puesto que una vez que se obtiene la utilidad neta de la organización, pues se tiene que decidir qué va a pasar con ellos. Y una parte lo vamos a dejar como utilidades retenidas para una reinversión en la organización, para apoyar ciertos proyectos de inversión, o bien se van a decretar dividendos para repartir entre los accionistas. Y el otro tema que vamos a ver es el análisis de los factores que influyen en la elección de una política de dividendos, porque pues no se trata solo de plantear a los accionistas qué es lo que quieren hacer, sino que se puede establecer anticipadamente cuál va a ser una política de dividendos para darle certeza al valor de las acciones del mercado, de cómo es que están pensando los accionistas con una visión de largo plazo. Así que lo que vamos a ver esta semana pues es la política de dividendos, cómo determina la distribución final de las utilidades de la empresa entre la retención y, como mencionaba yo hace un rato, es decir, esta reinversión que se piensa hacer de esas utilidades y el pago de los dividendos en efectivo a los accionistas. Entre los factores que influyen en la elección de una política de dividendos se encuentran los siguientes: las restricciones legales, las cláusulas restrictivas, las consideraciones fiscales y de liquidez, la capacidad de préstamo y acceso a mercados de capital, la estabilidad en las utilidades, las perspectivas de crecimiento, la inflación, las preferencias de los accionistas y la protección contra la dilución. Entre las políticas de dividendos alternas se encuentran el modelo de pasivo residual, el modelo del dividendo estable en moneda, el modelo de la razón de desembolso constante y la política de pago de dividendos pequeños y regulares más cantidades extras a fin de año. Como otros temas relacionados se encuentran el cómo se pagan los dividendos de las acciones, los splits de las acciones y la recompra de acciones como decisión de dividendos. Esta semana vamos a realizar dos actividades. En la primera actividad tenemos la participación en un foro que en esta ocasión se refiere al análisis de la política de dividendos. Revise el artículo de política de dividendos que tiene a su disposición y en base a ello responda a las preguntas planteadas. Esta actividad tiene un valor de 9 puntos.
En la segunda actividad de esta semana se va a elaborar un ensayo sobre la influencia de la política de dividendos sobre el precio de las acciones. Revise el artículo La política de dividendos que tiene a su disposición y en base a ello, siguiendo las instrucciones, desarrolle la actividad. Esta actividad tiene un valor de 8 puntos. En el valor de una empresa influyen tres tipos de decisiones financieras: de inversión, de financiamiento y de dividendos. Las inversiones que realiza una empresa determinan el nivel futuro de las utilidades y los posibles dividendos. La estructura de capital influye en el costo de capital, el cual determina en parte la cantidad de oportunidades de inversión aceptables, y la política de dividendos influye en la cantidad de capital accionario en la estructura de capital de la empresa, por medio de la cuenta de retención de utilidades y, por extensión, influye en el costo de capital. Al tomar estas decisiones interrelacionadas, la meta consiste en maximizar la riqueza de los accionistas. La política de dividendos determina la forma en que se distribuyen las utilidades de una empresa. Estas utilidades se pueden retener e invertir o bien pagarse a los accionistas. En los años recientes, la retención de utilidades ha sido una importante fuente de financiamiento accionario para la industria privada. Existen cláusulas restrictivas que ejercen mayor impacto en la política de dividendos que las restricciones legales. Estas cláusulas se encuentran en los contratos de bonos, los préstamos a plazo, los acuerdos de crédito a corto plazo, los contratos de arrendamiento y los acuerdos de acciones preferentes. Estas restricciones limitan el monto total de dividendos que una empresa puede pagar, y a veces pueden establecer que no se pagará dividendo alguno hasta que las utilidades de la empresa hayan alcanzado un nivel determinado. En una corporación cerrada, con relativamente pocos accionistas, la dirección puede establecer los dividendos de acuerdo con las preferencias de sus accionistas. Por ejemplo, suponiendo que la mayoría de los accionistas se encuentran en una elevada categoría fiscal marginal, estos favorecerán una política de alta retención de utilidades, cuyo resultado es un eventual aumento en los precios de las acciones por encima de una política de pago de dividendos elevados. Sin embargo, una alta retención de utilidades supone que la empresa tiene suficientes oportunidades de inversión aceptables para justificar su política de bajo pago de dividendos. Asimismo, una política de alta retención sin oportunidades de inversión es incongruente con el objetivo de maximizar la riqueza de los accionistas. Si una empresa adopta la política de pagar como dividendos un gran porcentaje de sus utilidades anuales, es posible que necesite vender nuevas acciones de vez en cuando para reunir el capital necesario para invertir en proyectos potencialmente lucrativos. Si los inversionistas existentes no pueden o no quieren adquirir una parte proporcional de la nueva emisión, su porcentaje de propiedad en la empresa se diluye. En la próxima semana trataremos el tema del financiamiento de la empresa a corto plazo.